tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Hace 47 años, un día como hoy, 8 de noviembre, un grupo bien reducido de personas armadas, guerrilleros del Frente Sandinista o miembros del Frente Sandinista, está avanzando a la altura de la comunidad de Sinica, adelante de Guaslala, en el Caribe norte nicaragüense, ya buscando las minas, buscando esa zona de Ciuna, Rosita, y casi al finalizar la tarde, con los últimos rayos del sol de la tarde, en ese momento ocurre un enfrentamiento con una patrulla de la Guardia Nacional. No los están buscando, no los están siguiendo, simple y sencillamente se encuentran, chocan, hay intercambios de disparos, hay heridos, hay muertos. Y entre el grupo de guerrilleros que iba un hombre alto, flaco, blanco, con unos anteojos bien gruesos. La guardia no sabe hasta el día siguiente, cuando ya logran entrar a la zona en donde se ha producido el encontronazo, porque es decir, se produce el encontronazo, cae la noche, sigue el encontronazo, sigue el tiroteo, cada vez del lado guerrillero más débil, hasta que finalmente se apaga, pero la guardia no se atreve a entrar sino que hasta la madrugada, que es cuando empieza a salir el sol. Identifican a uno de los fallecidos, este hombre flaco, alto, lo identifican como Carlos Fonseca, a quien ya varias veces la Guardia Nacional había dado por muerto. Incluso Tomás Borges, en su libro El amanecer dejó de ser una tentación, escribe que llegaron un día a la celda en la cual él estaba detenido a decirle que habían matado a Carlos Fonseca. Carlos Fonseca era el secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional, movimiento guerrillero en aquel momento. Y bueno, muere el jefe, uno de los principales o el principal líder del Frente Sandinista, muere en combate. La guardia lo celebra, porque ya varias veces en el 59 ya lo habían herido. En Chaparral, en una incursión guerrillera. Lo habían detenido y llevado preso en Alajuela, Costa Rica. Otra vez lo habían detenido en Costa Rica también, antes de Alajuela. Aquí en Nicaragua estuvo un par de veces preso también. Incluso en Nicaragua escribe: desde la cárcel yo acuso. Siendo él el acusado, escribe un libro que se llama Desde la cárcel yo acuso. ¿Quién es Carlos Fonseca? ¿O qué es Carlos Fonseca? Les pregunto a mis invitados, Jorge Bautista Lara, Javier Díaz Lacayo Ugarte, ¿quién es Carlos Fonseca 47 años más tarde de su vida? ¿Qué es Carlos Fonseca para Nicaragua, para el Frente Sandinista 47 años después de su muerte? Yo creo que Carlos Fonseca es un símbolo vigente de tenacidad, de autoridad moral en la construcción estratégica desde un pequeño contingente guerrillero hasta el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Creo que por muchos años fue un ícono representativo, solitario, pero que su misma imagen ha invitado a otros grandes
a seguir sus pasos e igualarlo a la par de la conducción de la Revolución Popular Sandinista, como es el caso de Daniel. Y además a otros a identificar los componentes que Carlos rescata de la ideología de un pueblo, del inconsciente de un pueblo, en la restitución de los derechos de ese mismo pueblo y de una visión a futuro. Y ahí creo que comparte la categoría de ideólogo con Aldo Díaz Lacayo. Y en cuanto a su temperamento invariable a entregar todo a pesar de las consecuencias, creo que Carlos ha estado a la par no solo de las 100.000 vidas que se han otorgado por la revolución, sino de otros grandes líderes que merecen del respeto y del reconocimiento con esas categorías humanas, sobre todo de autoridad moral, repito, que representa a Carlos Fonseca. Jorge. Mira, me parece que Carlos Fonseca es el ser insuficientemente estudiado y leído, me parece, porque nos quedamos solamente en la prima fase, que es cierta y es verdadera, y que lo sintetiza muy bien ahorita Javier, pero ahora sigamos más adelante sobre esta parte de Carlos Fonseca como ser humano. Hay fases de él que me parece que no... Pero espérame, antes que entremos al ser humano, discúlpame, pero antes que Bien, entremos al ser humano, entonces yo más bien, ¿qué significa o qué es Carlos Fonseca 47 años después? Bien, veamos lo siguiente, ¿no? Carlos Fonseca fue la persona, regresando a la parte y después retomamos el otro punto, fue la persona que le tocó elaborar el siguiente eslabón de la cadena de la historia en Nicaragua. Si me voy a Celedón, que dio la muerte en aquel momento por la soberanía, lo ve pasar el cadáver sandino y logra tener un contacto visual, físico y comenzar, creo que era la edad de 12 años que tenía Sandino, y comienza a elaborarse, ¿no? Hasta que al final, con la intervención, y se va a la montaña y todo lo que correspondería a la parte de Sandino. Y él logra elaborar la parte de la soberanía, la parte de la independencia, la parte del orgullo, pero él muere en el 34. 2 años después nace Carlos Fonseca. Carlos Fonseca no logra ver ningún cadáver pasar. Y Carlos Fonseca le corresponde, como intelectual, leer y buscar a Sandino. Y es la lectura lo que le lleva a la parte de Sandino. A Carlos Fonseca le tocó construir ese eslabón de continuidad que lo había agarrado Sandino y que ahora él necesitaba, vía lectura, vía intelectual, reinterpretarlo, desarrollarlo y colocarlo ya en una vía orgánica. Y en eso se especializó, eso lo hizo, y no solamente esa parte. Carlos Fonseca no solamente elabora la ideología, sino que comienza a preparar los cuadros para la siguiente etapa. De tal manera que las versiones que se dan de las diferentes personas que lo conocieron decían que él comenzó a armar la escuela de cuadros. Él tenía casi el tiempo en contra. Él, aparte de la organización que él hacía, que él colaboraba, que él comienza a hacerlo con un grupo para la fundación en el 61, en la parte de Honduras, pero él también comienza a armar la escuela de cuadros. Y todo cuadro que él va captando, comienza a prepararlo. Es decir, tenemos que ser más, tenemos que irnos más para allá. Entonces, Carlos Fonseca es ese eslabón necesario entre toda esa parte que viene de Sandino, que viene incluso de Benjamín Celedón, y cuando él declara que es la imagen que se tiene grabada de él, y le preguntan sobre esto, él dice son 450 años. Ella tiene la lectura de todo eso. Y en los últimos 100 años, quien ha estado al frente de esto son los Estados Unidos, son los yanquis, pero nosotros somos 450 años. Entonces, él logra sintetizarlo. 47 años después de su muerte, ¿qué es Carlos Fonseca? Me parece porque a mí... ahí me hiciste la historia sí, de Carlos Fonseca. De lo que es el eslabón de su muerte, ¿qué es Carlos Fonseca? Nuestro ideólogo. Si quieres que lo sintetice, que no es poca cosa, es el ideólogo. Uno, y me parece que es la base moral y la base de valores, que en algún momento, en una conferencia magna que dio Aldo Díaz Lacayo en la UNAM, decía lo siguiente, que incluso hemos olvidado una parte de esa herencia y esos valores que dejó Carlos Fonseca, como es el caso de la lectura. Y él decía, lo hemos olvidado, porque Carlos Fonseca decía, tenemos que contextualizarlo todo.
y entonces obligaba a todo aquel miembro que entrara al frente, que lo hemos olvidado, a que leyera todas las revoluciones, todas, porque decía la de Nicaragua tiene que ser una revolución nicaragüense, pero para saberlo eso y para no hacer copia del resto, tenemos que leer el resto de revoluciones, pero sin copiar, al punto que él agarra el marxismo. Y él dice, lo logra trabajar, lo logra depurar, y dice, de esto parte no es aplicable, pero no todo no es aplicable. En Nicaragua tenemos que escoger qué no es aplicable, y escogemos liberalismo, escogemos marxismo, y de todo esto aplicamos lo que a nosotros nos conviene, y conforme eso hacemos un proyecto. Y lo tocó hacer, y con eso imprimió el programa del Frente, y te repito, es un referente aún de la parte de moralidad, de la parte de ética, de la parte de estudio, de la parte de terquedad, de la parte de insistencia, de todo esto. Y esa terquedad, regresamos a la historia, desde la parte del Chaparral, desde la parte de esta historia en el 49, en el 59, más o menos, a él lo hieren. Y a él, más adelante, lo echan preso, y está lo de Pancasán, y él vuelve otra vez. Él asimila y vuelve otra vez, asimila y vuelve otra vez. En ese sentido, me parece que Daniel repite algo de eso en el contexto histórico ahora, que es la primera lección, o la segunda lección que recibe de Carlos Fonseca, que ante toda circunstancia, meditar, repasar y volver otra vez a ver cuál es la siguiente acción a poderlo hacer. De tal manera que esa visión de Carlos Fonseca, cuando antes lo que existía era una visión de intervenir, irse al extranjero y hacer los comandos militares, ir al extranjero, y él dice, esto no va a funcionar nunca, entonces se arma Pancasán. Y desde Pancasán, dice él, no, lo vamos a hacer desde lo interno. Y se fracasa en Pancasán, entonces dice, hay que corregirlo, siempre corrigiendo. Ese mismo corregir, que nos queda como lección, que nos queda siempre como referente a la actualidad de Carlos Fonseca, lo hizo en su momento Sandino, también pasó lo mismo. Cuando el bombardeo que le hace el norteamericano en la Segovia a Sandino se retira y comienza a revisar nuevamente. Esa misma técnica de golpear, entrar, revisar, la sigue Carlos Fonseca, entrar, revisar, estudiar, y la sigue y la hereda a la siguiente parte como la otra. Ese es Carlos Fonseca. Por eso decía, y por eso comenzaba, Carlos Fonseca es el ser que no ha sido suficientemente estudiado y sigue siendo nuestro referente. Ok, referente porque, a ver, el programa histórico del Frente Sandinista, él lo lee de su viva voz, que tenemos una grabación, existe una grabación del programa histórico del Frente Sandinista, pero él lo escribe solo. No, ahí está Daniel, ahí está Polo Rivas, ahí hay otro. Antes de mencionar ese inmenso aporte de Carlos Fonseca, de haber sido escogido por la jefatura del Frente Sandinista para dar a conocer a Nicaragua y el mundo la orientación de la lucha que encabezaba el Frente Sandinista, hay que mencionar, hilar bien los comentarios del acierto, de los comentarios de Jorge. Carlos Fonseca, de una manera simultánea con otros, escribe la interpretación del eslabón entre Sandino y la fundación del Frente Sandinista. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace de manera retrospectiva? Porque en ese momento, Sandino y la continuidad de Sandino es su ejército defensor de la soberanía nacional, es Santos López, es Ramón Raudales. Y con Santos López y Raudales está Aldo Díaz Lacayo, y está además la intención, a la cual también pertenece Aldo Díaz Lacayo, de ponerle fin al esquema del Oso Moza en Nicaragua, interpretando adecuadamente que ese esquema era una continuidad del imperialismo, que era una continuidad de la imposición de la política exterior norteamericana, que era la continuidad de la vergüenza colonialista, de la vergüenza monárquica que Nicaragua y nuestra América venía sufriendo. Todos esos elementos
estaban en una interpretación que Sandino venía dándole luces. Estaban en una interpretación que Sandino venía heredándole a su ejército defensor. Pero de la par de la categoría de un Aldo Díaz Lacayo de ideólogo es precisamente incorporar esos principios al elemento de la lucha. Es decir, se va a terminar la dictadura somocista en base a un trabajo de principios, y un principio a favor de la vida, un principio a favor del futuro. De manera simultánea, Carlos se viene preparando. Carlos es menor en la participación, lo dice en sus escritos Aldo Díaz Lacayo, que tenían ganas de conocerse, que los dos sabían quiénes eran, que los dos gozaban de ese respeto, porque trataban de entender que lo que se estaba fraguando era en base a unos principios que ya habían sido patentados por Sandino. La ventaja de estos movimientos que se están fraguando en Nicaragua es que Sandino ya los había patentado, es que Celedón ya los había patentado, y que la sangre de muchos nicaragüenses en la victoria en contra, o sea, mejor dicho, de haber vencido al ejército de los Estados Unidos, era lo que tenían por elemento de identidad en base a esos principios, más allá de las personalidades. Se construyen los eslabones porque de manera simultánea también está Rigoberto, y Rigoberto viene actuando también con un instinto a favor de la vida, con un instinto nacionalista, con un instinto a favor de las clases dominadas. Y es por eso que en esa constante que tienen Aldo Díaz Lacayo, Rigoberto López Pérez y Carlos Fonseca, es que es marxista, es que es dialéctica, viene por una transformación de ser las clases dominadas a ser las nuevas clases dominantes. Y en esa estructura están decididos a ofrendar lo más valioso, que es sus propias vidas. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores, conversamos con Javier Díaz Lacayo, Jorge Bautista Lara, a propósito de los 47 años de la caída en combate de Carlos Fonseca Amador, el principal líder del Frente Sandinista en aquel momento, 1976, 8 de noviembre de 1976. Decías, Javier, que hay, y lo decía Jorge, ¿no? También hay un eslabón, se convierte Carlos Fonseca en un eslabón. Porque, ¿qué ocurre? En Nicaragua, desde 1523, ha habido resistencia a la ocupación, a la dominación, a los propósitos imperiales. ¿No? En aquel momento de España ha habido resistencia. Pero es decir, y eso en los siguientes años se sigue produciendo, en los 1800 ya como una nación, como un Estado independiente, se produce. Tenemos la Guerra Nacional, 1856, 55, 56, 57. Tenemos la Revolución Liberal, ¿verdad? Tenemos a Zelaya, tenemos a Celedón. Pero Sandino le da forma por primera vez a esa lucha. Le da un contenido ideológico que no es liberal, no es conservador, no es social, cristiano, demócrata. No. Le da un contenido ideológico, crea una ideología alrededor de la lucha. Exactamente. ¿Ah? Exactamente. Yo no sé si Sandino está claro. Yo entendería que sí está claro de lo que ha hecho. Yo entendería que él está muy claro. Lo que sucede es que Sandino tenía una visión, una cosmovisión más grande. Recordad que Sandino, todo el resultado de Sandino es después de ese contacto de él
con un poder superior y entiende al mundo de esa manera. Pero los nicaragüenses necesitábamos entender a Nicaragua de esa manera. Y después de los nicaragüenses entenderla de esa manera, los campesinos entenderlo de esa manera, los jóvenes entenderlo de esa manera, los pobres entenderlo de esa manera, las mujeres entenderlo de esa manera. Entonces esa es la inquietud de la que veníamos hablando antes de la pausa, donde estos ideólogos pragmáticos, Carlos Fonseca, Aldo Díaz Lacayo, Rigoberto López Pérez, están dispuestos a dar su vida con la gloriosa distinción de Carlos, en ese sentido, de escribir la interpretación de Sandino. Por eso es que Carlos hace el ideario político de Sandino. Sí. Solamente y le da forma al nacionalismo, le da forma al indohispanismo, le da forma al anticolonialismo, al antiimperialismo y al antichauvinismo. Y establece las bases morales. Aldo Díaz Lacayo está como un eslabón guerrillero, más que todo en ese sentido, y Rigoberto López Pérez está haciendo su intención que le ha nacido del corazón de erradicar el mal de raíz. A la muerte de Rigoberto se fortalecen todavía más los movimientos guerrilleros. Ahí Carlos Fonseca se incorpora de Raudales, al movimiento guerrillero de Raudales. Ahí es donde participa en el Chaparral, ahí es donde es querido. Es que justamente, a ver, es decir, Sandino crea o da sentido ideológico a la lucha en Nicaragua. ¿Ah? Pero en el 34, cuando lo asesinan, aparentemente ese contenido ideológico se pierde. Aparentemente, y digo aparentemente. ¿Y por qué digo que es importante esto del contenido ideológico, Jorge? Porque sin ese contenido ideológico, los sobrevivientes del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional simple y sencillamente se hubieran dispersado, hubieran buscado qué hacer en la montaña para sobrevivir con su familia. Y se acabó la historia. Mira, sin embargo, existe un Santos López, existe Ramón Raudales, existe Heriberto Reyes, es decir, existen una cantidad de jefes y soldados que continúan durante 25 años, del 34 al 59, combatiendo solitos contra la Guardia, porque tienen un contenido ideológico. Y eso es lo que atrapa, recoge Carlos Fonseca. Agarremos esa figura y permitime verlo de esa manera, ¿no? Veámoslo de esta manera porque, como iniciaba en la entrevista, ¿qué significa Carlos Fonseca para este momento? Yo te diría, estudiemos a Carlos Fonseca y esa personalidad y humanismo de Carlos Fonseca es lo que significa hoy, revisándolo a él. Veamos lo siguiente. ¿Qué te deja Sandino? Sandino te deja la pieza de oro, pero luego necesitas a alguien que tenga la empatía, el intelecto, la disciplina, el estudio, que te pueda agarrar eso, que te lo pueda engranar, que te lo pueda armar y después de eso que se lo pueda dar a la población, que se lo pueda dar a las siguientes generaciones. Ese trabajo intelectual de armar este muñeco, digámoslo de esta manera a nivel como simbólico, el cocinero que meta las piezas, el cocinero que meta las verduras adecuadas para hacer la sopa adecuada de la historia, con ese sabor a la historia de la soberanía, de la independencia, del orgullo nacional, de la mejora del pueblo, solo lo podía hacer, como en efecto lo hizo, sin quitar la otra cantidad de personas y líderes que estuvieron en el contorno y que colaboraron en esto. Pero el que saca la síntesis es realmente Carlos Fonseca. Y te vuelvo a repetir, esto no se puede distanciar de la idea del intelecto de revisión. Te cuentan todos los que conocieron a Carlos Fonseca y las declaraciones que hay de todo esto, las que han quedado grabadas,
y desgraciadamente algunas que han quedado solamente escritas y te dicen, Carlos Fonseca desde los 9 años era un lector. Y lo trajeron para Managua para revisar la vista y le dicen, mira, si vos seguís leyendo, te quedas ciego. Y entonces él dice, pues me voy a quedar ciego, pero yo tengo que seguir leyendo porque él sentía como una carga, una tarea que tenía que cumplir. Pero te cuento otro dato. Pero lo que se dice, más. Te cuento lo que otro se dato dice más. hoy, Jorge, él era un ratón de biblioteca. Sí, Claro, óyeme, sí lo era. Pero un en la detalle más. paciente impaciencia, Tomás Borges narra una anécdota donde está en Caballo y que Carlos Fonseca anda vendiendo un periódico que se llama Rumores y que llegaba a los billares y se ponía a leer el periódico antes el periódico que vendía. Pero te cuento un detalle que no se conoce mucho de Carlos Fonseca. Carlos Fonseca armó la primera biblioteca siendo estudiante. Él armó la biblioteca y la armó en Matagalpa. Y esa biblioteca la armó con Bayardo Altamirano. Entre ellos juntaron los libros, abrieron un cuarto y ahí instalaron la biblioteca. Y la hermana de Bayardo Altamirano era la secretaria, una niña, una chavalita que atendía. Pero la idea de los libros, la idea de leer, la idea de que esto se divulgara. Y cuando sale del bachillerato, se viene para acá, para el colegio del Ramírez Goyena, donde está Rochu, y se viene a trabajar en una biblioteca. Él continúa en la biblioteca. Y eso es lo que le crea la fama de lo que vos has dicho ahorita, era un ratón de biblioteca. Él no dejó nunca, y las veces que iba para Cuba también a estudiar, y las veces que iba para la montaña a estudiar. En ese sentido se parecía un poco a la parte mística de Modesto en la montaña, que siempre cargaba con libros en la parte de atrás, o la parte del Che, que siempre andaba con libros en la parte de atrás. Entonces, solamente alguien así podía hacer lo que hizo Carlos Fonseca. Si no ha sido ese lector, él no hubiese logrado reunir los elementos y hubiésemos seguido en la lucha. Pero no hubiese habido la persona que sintetizara. Entonces, esa tarea... Lo que pasa es que eso, es decir, vuelvo, insisto, es decir, Sandino le da contenido, le da sentido, le da forma a la lucha en Nicaragua que antes no tenía. Sí. Antes no tenía. Es decir, sí estábamos defendiéndonos de William Walker, que quería entronizarse en el poder en Centroamérica. Sí, es cierto. Pero el contenido ideológico de eso no estaba. Y es que el contenido ideológico no es solamente porque ya existieran ideologías en ese momento. No. Sino era porque era el estudio del principio. Porque, ¿qué viene a romper el paradigma de Sandino? Que un campesino no va a trascender de una finca. Y un campesino se hace ilustre. Y un campesino se hace humano. Y un campesino se hace noble. Y un campesino vence al ejército más poderoso del mundo. Y un campesino es humilde. Y no se llena de vanagloria y no anda haciendo el show. Esas son las características que determina Sandino y el contagio y el verbo popular de generación en generación y de sus mismos miembros del ejército. Y eso se enamora a Carlos Fonseca porque lo entiende como un acierto a una inquietud personal. Repito, como las inquietudes personales de sus contemporáneos. Ya mencionamos a Aldo Díaz Lacayo, Rigoberto López Pérez, entre otros, que merecen la misma distinción. Pero ¿qué sucede con la parte pragmática? Que Carlos Fonseca, como ha entendido de marxismo, que ha entendido y ha leído de la guerra de guerrilla, que ha entendido y ha leído de las transformaciones de la monarquía, que ha entendido y ha leído acerca del socialismo, que ha entendido y ha leído de las transformaciones sindicales en otros pueblos del mundo, entiende que en la faceta de la proclama, ahora sí, del programa histórico del Frente Sandinista, hay una interpretación de vida a lo que es el combate popular guerrillero. Hay una interpretación de vida a lo que es el poder popular. Hay una interpretación de vida a lo que es el Tratado Chamorro-O'Brien, que es la manifestación vergonzosa todavía vigente de una Nicaragua vendida, ofrecida, entregada a los Estados Unidos y por un acuerdo. Además, la restitución de los grupos vulnerables, hablábamos de los campesinos, de las mujeres, de los analfabetas. Entonces, la proclama del Frente Sandinista tiene que ser entendida por estos elementos que están contenidos en el programa, pero son de una interpretación aislada. Sí. Ok, vamos a hacer una pausa, Jorge, si querés. Vamos a regresar en breve. Continuamos en esta conversación acerca de Carlos Fonseca, 47 años después de su caída en combate
el 8 de noviembre del 76. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Me gusta, Jorge, que mencionaste al doctor Bayardo Altamirano, en aquella época estudiante, que junto a Carlos Fonseca trabaja el tema de la biblioteca para la escuela, porque esa amistad, ese compartir, los acompaña más tarde, los acompaña en las incursiones guerrilleras, en las primeras incursiones guerrilleras, porque Bayardo Altamirano ahí se mete también en esas incursiones guerrilleras. Bayardo Altamirano y otros, pues ahorita menciono nada más Bayardo Altamirano, que es uno de los fundadores también del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en aquel proceso entre 1959 y 1963, porque es un proceso, la fundación del Frente Sandinista es todo un proceso. Y una cosa, tal vez para darte la palabra, es que insiste con ese carácter que tiene Carlos Fonseca, después de haber leído y después de haber leído sobre, es decir, leído la historia de Nicaragua y leído a Sandino, que era prohibido en Nicaragua, cuyas experiencias eran prohibidas en Nicaragua. Es decir, lo único que había era el verdadero Sandino o el Calvario de la Segovia, supuestamente escrito por el general Somoza García. Pero a lo mejor ese era el comienzo, por ahí podías empezar. Gregorio Seltzer era conspirativo. Porque es decir, lo cierto es que Somoza comete el error de publicar cartas y documentos de Sandino, que independientemente de lo que él dijera, vos lo podías leer y lo podías interpretar. Retrataban adecuadamente a Sandino. Es decir, tuvo el efecto contrario, pero es la insistencia esta de Carlos Fonseca, ese carácter que él tiene fuerte, que tiene un carácter fuerte, carismático, lo que logra imponerse para ponerle sandinista a ese movimiento guerrillero. Mira, hay una cuestión interesante, ¿no? Y tal vez me arriesgo a decir una frase. Cuando está Rubén Darío para transformar la lengua se mete el francés y logra toda aquella revolución cultural. Carlos Fonseca, como quería estar al tanto de todo esto, Carlos Fonseca aprende el francés para leer el francés, las obras originales del francés de la parte liberal. Él a ese punto llega y ese punto de la personalidad, de lo recio de él. Pero otro detalle importante es que cómo tener actualmente la influencia de Carlos Fonseca, el norte de Carlos Fonseca, es regresando al humanismo de Carlos Fonseca. Lo hemos mitificado tanto, que no está mal la idea, que hemos olvidado cuál fue realmente la construcción humana de él. Y respeto lo que había dejado pendiente en otro momento. Lo que te hablan de él es lo siguiente, era el ser terco. No entendamos la terquedad brusca, no, terco en cuanto ha logrado encontrar algo justo, ha logrado encontrar una causa legítima y terco en lo justo. Va para allá, no el terco vulgar, no, terco en lo justo, terco en esa parte, terco en la construcción, la caída y volverse a levantar. Yo te diría entonces lo siguiente, Carlos Fonseca podríamos considerarlo que era el poeta político, en tanto Rubén Darío armó la poesía, pero este armó la parte ideológica, construyó la parte ideológica con la influencia de todo el resto, logró reunir los mejores elementos y lo mejor lo logró crear en un programa determinado. ¿Fue ese Carlos Fonseca realmente el poeta político, así en alusión a Rubén Darío en la poesía? Me parece que sí, en gran parte. Pero no solamente otra cosa. Carlos Fonseca armó el personaje ideal, fraterno siempre, a pesar del cargo. Como hermano menor te trataba siempre, por el tamaño que tenía, y siempre el hermano mayor, el docente. Carlos Fonseca era el docente. Alguien ha abordado en algún momento la personalidad de Carlos Fonseca como el profesor, porque él enseñaba constantemente, y lo que aprendía lo enseñaba constantemente. Y vuelvo a repetir, con las personas que él se ha contactado, las personas que dieron declaraciones, todos te decían lo mismo, él te enseñaba constantemente, lo que aprendía lo compartía, era un docente.
Y en la alfabetización, aquella famosa frase, también enséñenles a leer, que es retomado de Carlos Fonseca, también enséñenles a leer, entran a la guerrilla, pero también enséñenles a leer. ¿Por qué razón? Porque él tenía claro lo siguiente, la lucha histórica que él había retomado y estudiado de aquella parte y que él continuaba en este momento, siempre es una construcción constante. Por lo tanto, en tanto varían las circunstancias, él sabía que tenían que variar algunos elementos y que tenía que hacer una contextualización. Entonces, ¿cómo hacer una construcción, una contextualización sin perder los principios? Carlos Fonseca logró mantener las dos cosas, digamos tres cosas: la personalidad del revolucionario, uno, dos, los principios del revolucionario, pero la contextualización siempre en el desarrollo de la historia. Y en ese sentido, me parece que Daniel lo ha asimilado bastante en esa parte y tiene la tarea pendiente, porque tiene que contextuar. En tanto, cada contextualización tiene que dar respuesta a lo que está. Hoy nos encontramos en una situación de una multipolaridad y bueno, hay que interpretarlo en este momento. Hay que interpretarlo. Yo creo que tiene mucha vigencia, hilvanando el último comentario que hacía sobre el programa histórico del Frente Sandinista, este hecho. La humildad de Carlos Fonseca, no solo su humildad, sino el acierto de su humildad, es reconocer como el más grande de los nicaragüenses a Sandino. Y creo que por ello es que llevando a Sandino a la fundación del Frente Sandinista y a la integración de las distintas vertientes que provocaban la lucha, el antisomocismo era una de ellas, la reivindicación de los obreros y los campesinos era otra, las transformaciones sociales eran otras. Entonces el acierto de Carlos lo convierte en el padre de la Revolución Popular Sandinista. Pero como bien lo manifestó Aldo Díaz Lacayo, Daniel es el líder indiscutible de la Revolución Popular Sandinista. Y es por eso que el programa histórico del Frente Sandinista, con el acierto que también mencionaba Jorge, de tener la coyuntura, la invariabilidad ante la coyuntura, es que hoy tenemos también una política exterior independiente, basada en la dignidad, basada en la autodeterminación, una apropiación de que a partir de esta segunda etapa de la revolución y la manera en cómo se ha venido construyendo, no va a haber en Nicaragua más explotación y miseria. Esos son pues los elementos que han contribuido al establecimiento de la gobernabilidad, los planes especiales para la costa atlántica o la costa caribe, los planes especiales para el manejo del medio ambiente y de nuestros recursos naturales. Creo que además la tarea de la dignificación de la mujer revolucionaria, más allá de la mujer per se, es una de las principales proyecciones que Nicaragua tiene hacia el mundo, porque estamos hablando de una mujer armoniosa con la familia, de una mujer armoniosa con la productividad, de una mujer armoniosa con el cultivo del pensamiento, de una mujer armoniosa con la sensibilidad social, que son las categorías específicas del revolucionario. Ahora, permíteme tocar un elemento que se nos podría zafar antes que no terminemos esto. Carlos Fonseca no es la persona que odia, no es la persona que guarda rencor. A pesar de que lo hieren, a pesar de Pancasán, a pesar de la muerte de los compañeros, Carlos Fonseca siempre mantiene la serenidad, siempre mantiene la empatía, él entiende, es más grande, él trasciende en la historia, él ve las cosas de manera holística, él va más allá como una misión y él no puede heredar la parte de odio, no puede heredar la parte de rencor, al punto que entiendo que fue Luis Somoza, creo, según la declaración que dio su hermano, el que está mal magistrado de la Corte Tribunal Electoral ahorita, donde decía que en un momento estaba Luis Somoza, estaba el papá de Carlos Fonseca y le dice, bueno, pero ¿qué tenés contra mí? No, si querés dialogar, dice, no, ningún problema. Pero si vamos a discutir, discutámoslo en una plaza. Pero el sentimiento de odio hacia aquella persona, no existía ese elemento y no lo heredó y no dice la parte de odio. Él dice, construyamos la historia. Él está consciente qué es la historia, y la lectura, él está consciente qué es la historia
qué significa la historia y tiene la conciencia del papel que le corresponde a ciertas personas, la interpretación y la incidencia de la historia. Carlos Fonseca golpea la historia y le logra dar un giro, y si querés, veamos de esta manera, da la utopía política a Nicaragua. Carlos Fonseca logra reunir la utopía política y logra darlo, por decirles algo, el norte. Había el montón de luchas, pero no exactamente el norte. Carlos da ese norte, Sí. lo logra armar. Y como te digo, pero lo dio con la empatía, y él remarcaba mucho en el pueblo, el cariño al pueblo, el amor al pueblo, la obediencia al pueblo, y tenía muy bien sentada la idea de base polo-tierra. Cuando yo era niño, quiero hacer este último comentario, cuando yo era niño, tendría yo unos 10 años, y estaba leyendo las obras de Lenin, y había un libro que hablaba del socialismo utópico y del socialismo científico. Y dentro de la definición de utopías que hablaba el mismo Lenin, yo le preguntaba a mi papá, y él hablaba de que la primera utopía era que Sandino pudiera vencer al ejército más poderoso del mundo, pero que se había logrado, y que la segunda utopía era que la revolución popular sandinista triunfara. En ese entonces todavía no había triunfado. Tendría yo 9 años, pero estaba cerca. Yo recuerdo la imagen de Carlos Fonseca de la viva voz de mi papá, y yo lo ilustraba quizá por el tipo de formación que yo tuve, como si se tratara de un santo, porque había ese elemento de respeto hacia esa autoridad moral, hacia esa consecuencia del ideal con su actuar, de que mi padre refería, y otros, mi tío Rafael Somarriba, que era incluso el jefe militar del Chaparral, y las cosas que él se hablaba acerca de su terquedad. No vayas a la montaña, iba, no te metas de noche, se metía de noche. Unas circunstancias que él se retaba a sí mismo. Así es como yo conozco a Carlos Fonseca de la voz de mi padre. Ahora, pero sobre todo, solo para terminar, fue Aldo Díaz Lacayo el que compiló y editó las obras completas de Carlos Fonseca Amador. Las obras completas conocidas. Las obras completas conocidas y publicadas, ¿verdad? Hay otras que están por ahí en la obligación. Decía Jorge Bautista. Espérame, que había vamos a irnos a la pausa. Vamos a irnos a la pausa en esta edición, Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores. Antes de darle la palabra ya en la parte final del programa a Javier, a Jorge, solamente rescato. Y les preguntaba yo allá más temprano en el programa acerca del programa histórico del Frente Sandinista, en el cual hay una enorme incidencia de Carlos Fonseca. Ahí lo hemos venido desarrollando aquí en el programa. Pero guste o no guste, caiga bien o no caiga bien, este país está regido por este programa histórico. Este país hoy, 2023, está regido por este programa histórico de integración de la costa caribe de Nicaragua. La salud gratuita, el acceso a la salud gratuita y de calidad, el acceso a la educación gratuita y de calidad, la posición de Nicaragua en solidaridad con otras naciones, es parte del programa histórico. Una buena parte de lo que estamos haciendo, o la mayoría de las cosas que se están haciendo, están en la Constitución de 1987 con sus reformas al día de hoy, y se desprenden del programa histórico del Frente Sandinista. Es decir, este país está regido hoy por ese programa histórico del Frente Sandinista. Jorge. Mira, ya como parte última de este programa, ya una opinión personal, estamos viendo y observando lo místico de Carlos Fonseca, pero no la grandeza de Carlos Fonseca. Y la grandeza de Carlos Fonseca tiene que ver con la revisión de la humanidad y de la biografía de él tal como era, y viéndolo a él tal como era en su vida, en su hacer diario, te das cuenta de su grandeza. Increíblemente, regresa para él para engrandecerlo más, porque si solamente das el mito, le quitas ese elemento humano, entonces decir, no cualquiera puede ser como él. No, los pasos él lo dio, ocupando la frase que dijo Javier,
Él fue como los santos, en la parte política fue como los santos. Y un detalle que se conoce poco, se ha dicho poco, y es que cuando él hacía sus círculos de estudio, lo hacía con el obispo de los pobres. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Había una iglesia donde él llegaba constantemente, que le decíamos todo, el sacerdote de los pobres. No recuerdo ahorita. Él llegaba a estudiar ahí, él era católico. Pero tenemos de casualidad nosotros acá algún museo de Carlos Fonseca, sobre todo en la parte central de Managua. ¿Hay algún museo de Carlos Fonseca? No sé si en Managua, Jorge, fíjate, le estaba dando vueltas y estaba pensando, porque lo conversamos en la pausa, pero me parece que Matagalpa tiene un museo de Carlos Fonseca. Y cuando venís a la parte de una capital, se presume, como cuando llegas a cualquier país, que tenés los museos fundamentales de los personajes fundamentales, que no le quita mérito a Matagalpa. Un museo de Rubén Darío acá en Managua, un museo de Carlos Fonseca, incluso una pista donde existan los monumentos a los personajes principales, desde Benjamín en monumento, Sandino en monumento, y el caso de Carlos Fonseca. Te voy a poner un ejemplo. En León tienen la Plaza de los Poetas, y en la Plaza de los Poetas aparecen Rubén Darío en el centro y después la vertiente que está. Y ahí está Saria Achipalé, Alfonso Cortés, Salomón de la Selva, y te hacen la seña ahí en el parque. Entonces el que llega es al Parque de los Poetas. En la parte de Managua, ¿tenés algún parque, tenés alguna avenida que te hable de esa historia de Nicaragua, que la podemos ejemplificar, que el que venga a verla para acá pueda verla, que el que venga de los municipios pueda verla? Creo que nos hace falta. Y repito, creo que nos hace falta la humanización de Carlos Fonseca para ver la grandeza de Carlos Fonseca. Porque si nos quedamos solamente en la parte mística, no entendemos a Carlos Fonseca. Bien. Yo quisiera hacerle un llamado a los jóvenes. A los jóvenes a leer a Carlos Fonseca, a estudiarlo desde una perspectiva propia. Más allá de los gremios a los que estos jóvenes pertenezcan. Pero sobre todo a los servidores de la revolución. Carlos Fonseca merece estar vigente en el pensamiento de los policías, en el pensamiento de los soldados del ejército, en el pensamiento de los jueces, de los magistrados, de los que imparten de manera transparente la justicia en este país. Carlos Fonseca tiene que estar inherente en los funcionarios de atención al cliente y a los funcionarios de atención ciudadana, en las empresas públicas, en las oficinas de las alcaldías, en los trámites. Carlos Fonseca tiene que estar vigente en los comités de barrio, la fraternidad, en el debate de las ideas, en la integración respetuosa de una sociedad tolerante, de una sociedad equilibrada, respetuosa de la vida, armoniosa, orgullosa de sus símbolos nacionales. Y creo que además Carlos Fonseca tiene que estar presente en la ética de todos los que pudiéramos tener alguna incidencia en el manejo de la información, en la publicación de libros, en la comercialización de textos, en la línea editorial. Creo que Carlos Fonseca dignifica el éxito de esta revolución, pero también el sacrificio que ha hecho esta revolución. Por eso considero de que debemos de establecer filtros para nuestra mente, filtros para nuestros corazones, y no desenfocarnos de esta tarea que es seguir construyendo el futuro. Creo que Carlos Fonseca es un extraordinario argumento en la mente y en el corazón de los nicaragüenses. Mira, si queremos realmente en un ápice regresar a Carlos Fonseca, imitar a Carlos Fonseca, yo diría lo siguiente: regresemos a los libros nuevamente. ¿Qué tanto estamos exigiendo la lectura en primaria? ¿Qué tanto estamos exigiendo la lectura en secundaria? ¿Qué tanto estamos exigiendo la lectura en las universidades? Ese era Carlos Fonseca. Carlos Fonseca no fue un milagro, por decirlo así, y se hizo. Fue una construcción permanente y constante. Fue él, sabiendo el papel de la lectura, sabiendo el papel del conocimiento,
Él llamaba constantemente, hay que leer, hay que estudiar. Ahora, en esta relación que para el próximo año se tiene con China, yo le explicaba a algunos alumnos lo siguiente, les digo, nos vamos a encontrar con un pueblo chino cuya base fundamental es la lectura. No es como el caso de los norteamericanos, desgraciadamente, que de manera muy excepcional son lectores, sino que vamos a hablar con un pueblo cuya elemento fundamental es la lectura, la superación constante como cultura. Esa es como cultura. Entonces tenemos que colocarnos, el ejemplo de Carlos Fonseca se nos pone nuevamente de frente como para seguir decir, bueno, y ahora retomemos nuevamente la lectura, que ese es el camino. Retomemos la lectura. Y creo que en eso las universidades han bajado la guardia considerablemente, ¿no? Nos hemos metido a las redes y nos hemos olvidado que aparentemente ese sentido conservador de agarrar un texto y leerlo, esa es la meta, porque se han encontrado que las redes no están dando el mismo resultado a nivel de la lectura y la preparación académica. Hay que regresar a los libros. Ni van a dar nunca jamás por estos resultados, pues la lectura es una cosa totalmente la lectura es distinta. Pero fíjate que yo, más que vos decís exigir, yo no creo que sea un asunto de exigencia. Hay que fomentar, porque a la fuerza nada. Es decir, si yo te digo, vení al programa, Jorge, vení, y entonces y te obligo y te forzo, vas a venir de mala gana. Vas a estar aquí de mala gana, que es distinto. Jorge, ¿te parece si conversamos sobre tal tema? Entonces vos venís de buena gana y hablamos acerca de eso. Hay que fomentar la lectura. Yo estoy de acuerdo con vos. Hay que fomentar la Ahora, lectura. mira, qué interesante sería... Y no es hablar solamente de Carlos Fonseca, la lectura Claro, es claro. sí. Pero retomemos esa parte de Carlos Fonseca. Qué interesante sería ver en los pasillos de las universidades estudiantes leyendo. Qué interesante sería ver que los estudiantes salen. Que tanto se tarda. Mira, fíjate la vigencia. Esa sería una imagen de Carlos Fonseca. Si me alcanzara unos 30 segundos. Fíjate la interpretación marxista de esta realidad que estamos viviendo en Nicaragua. Es vigente con el pensamiento de Carlos Fonseca. El planteamiento de la formación socioeconómica, la división de los medios de producción y de los modos de producción, la división de las fuerzas de trabajo y las relaciones sociales de producción, tienen una armonía de cara a la satisfacción de las personas, al establecimiento de dónde y cuándo van a hacer sus plusvalías y las relaciones de intercambio. Y es por eso que tenemos las debidas competencias en los ministerios de fomento, en los ministerios de Hacienda, en el Banco Central, en las estrategias de producción y comercio, en la defensa y la promoción de la producción. Hay sin duda un enfoque marxista a esta nueva tendencia orientada hacia el bienestar diferente del capitalismo en una manifestación socialista, como nosotros nos decimos. Quiere decir que ni siquiera estamos palabreando, sino más hay una consistencia de la realidad actual en Nicaragua y de otros países con los que transamos bienes e intercambiamos servicios a estos niveles. Lo último, me parece que tenemos un déficit con Carlos Fonseca, entre uno de los aspectos, en la multiplicación de bibliotecas a nivel nacional, multiplicación de bibliotecas a nivel de colegio, la dimensión de cantidad de libros a nivel de colegio. Y coloquemos tu palabra, aunque yo siempre estoy con la idea de la obligación, pero bueno, agarremos la palabra de fomento en todos los estudiantes de la lectura. Y entre más vayan subiendo académicamente, pues mayor la cantidad de libros. Ese es Carlos Fonseca. Así es, así es. Bueno, quiero agradecerle, Jorge, Javier, que hayan estado acá en el programa. También nuestro agradecimiento a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigor.